Muy bien, estamos listos para nuestra lección que corresponde al día de hoy, domingo, y es Navidad número 8. Estamos en nuestra lección que corresponde a nuestro día hoy, domingo, que es un estudio que tenemos presencial con algunos que nos pueden acompañar, otros que por precaución o por otras circunstancias no están con nosotros, pero bueno, tenemos todo listo para grabarlo y lo puedan escuchar en casa. Hemos estado trabajando ya durante 7 lecciones, hoy es la 8ª, en la cual vamos a ir avanzando poquito a poquito en el proceso de toda la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz. La semana pasada terminamos de ver el concepto dónde estuvo el Señor Jesucristo, su alma, su espíritu, en el momento de estar en la tumba. Su cuerpo ahí estaba, no sufrió putrefacción, no se descompuso su cuerpo, pero su alma, ¿en dónde estaba? En el Seol, en el Hades, en un compartimento, y su espíritu con Dios Padre, exactamente. Y hubo un momento en que se volvió a reunir y ahora fue la resurrección del Señor Jesucristo. Mencionamos los espacios que se encuentran dentro de este Hades. Dijimos que hay uno que ya está solo, ya está vacío, que es el seno de Abraham, paraíso. Mencionamos el tormentos, Tártaro y el abismo, en donde se encuentran todos los no creyentes que están esperando que termine el milenio para salir al juicio final. Mencionamos que hay otro compartimento donde se encuentran todos los ángeles caídos de Génesis capítulo 6, que eran ángeles que tenían capacidad de poder tener relación sexual con las humanas, en este caso mujeres, y que se creó una raza mitológica y que los griegos todavía la tienen en mente. Y también vimos el abismo, en donde están los 3 grandes ejércitos que menciona Apocalipsis capítulo 9, en donde tienen como líder a una hueste satánica, es Abadón en el hebreo, Apolión en el griego, y que serán liberados en los 3.5 años posteriores en la tribulación. Estas cosas no nos van a pasar a nosotros, no vamos a estar presentes, pero simplemente para tener información de ello. El día de hoy vamos a hablar de la resurrección del Señor Jesucristo en la unión hipostática y un poquito más adelante veremos algunos puntos en cuanto a la terminación de la unión hipostática. Cuando el Señor Jesucristo fue resurrecto, se habla de 2 categorías de poder que fueron usadas para que Él estuviera en esa posición. Él podía haber usado su propio poder. Esto es algo que tiene que quedar bien claro. Él podía haberlo hecho. Pero si recordamos, hay versículos que nos menciona donde Él restringió sus poderes para poder llevar a cabo la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz y estar aprobado para esa condición. A la par de que esto estaba sucediendo, la divinidad del Señor Jesucristo estaba controlando la historia, tanto en el aspecto mundo, la rotación de la tierra, los días, la duración, todos estos aspectos, pero también el aspecto histórico humano, que es por lo cual no nos destruimos, porque Dios no lo permite. Bueno, en este caso el Señor Jesucristo no permite que nos destruyamos hasta que lleguen los momentos correctos que se debe suceder cada una de estas cosas. Pero en ese lugar, en lugar de usar su propio poder, se utilizó el poder de Dios Padre y de Dios Espíritu Santo, que fueron los que actuaron. Mencionábamos la semana pasada que Dios Padre restauró el espíritu humano del Señor Jesucristo a su cuerpo en la tumba, y Dios Espíritu Santo restauró el alma humana del Señor Jesucristo que se encontraba en el Hades, en el cuerpo del Señor Jesucristo glorificado. Y esa es la resurrección del Señor Jesucristo. Aquí vamos a ver varias citas, así que los que nos escuchan en casa, apúntenlas para que puedan buscarlas con más calma posteriormente. Los que estamos aquí, ustedes ya las tienen escritas en sus hojas, así que podrán solamente hacer anotaciones cuando las encontremos. Comenzamos con Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice así: por lo tanto, o por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo. ¿Cuál es este bautismo? El bautismo del Espíritu Santo.
para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria, la esencia del poder de Dios, del Padre. ¿Oyó ahí? El poder o la gloria del Padre, es a lo que se refiere ahí. Así también nosotros andemos, caminemos en novedad de vida, es decir, como nuevas criaturas. Ya que estamos en Romanos, vamos a ver varias citas ahí. La otra es el 1:4, para que utilicemos, ya que estamos en esta carta, nos vamos a Romanos capítulo 1, versículo 4. Dice, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, en la esfera de poder divino, conforme al Espíritu Santo de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos entonces también la influencia de Dios, Espíritu Santo. Vámonos a Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice así, y si Cristo, perdón, es el 11, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús, y este es una afirmación, este es muy importante, acuérdense que es una primera condicional que dice, pero sí, y así es, el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros. ¿Ok? ¿Quién es? Dios Espíritu Santo. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu Santo que habita en ustedes. Y luego nos vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios 1, 20. El cual obró o puso en operación en Cristo, cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales. Y luego Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses 2, 12. Dice así, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, ¿cuál es este? Bautismo del Espíritu Santo, en el cual también habéis resucitado en él, porque recuerden que cuando hablamos de bautismo del Espíritu Santo es identificación. Estamos identificados con su muerte, con su resurrección, con su ascensión y con sentarse a la diestra de Dios Padre. Por él, por la fe en la acción o el hacer del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Así como esta cita, hay muchas más citas en donde vamos a poder encontrar la afirmación de Dios Espíritu Santo y de Dios Padre trabajando en la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora, aquí viene lo interesante. Ese mismo poder, y es una frase que yo utilizo mucho para que quede bien grabada en nuestras mentes, ¿se acuerdan? El mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es al mismo poder al cual usted y yo tenemos acceso. Por eso es la importancia de ver todas estas cosas sobrenaturales, increíbles para nuestra mente humana, pero que son una realidad y que están disponibles para nosotros. Es el poder de Dios a nuestra disposición para funcionar en la vida cristiana. Así que ese poder ahora está disponible para cada uno de nosotros, para nosotros como nueva especie espiritual, como familia real de Dios. El poder de Dios Padre, fíjense qué interesante, porque a veces nada más recordamos el poder del Espíritu Santo, pero también el poder de Dios Padre está a nuestra disposición. ¿Cómo? En los activos invisibles, en todas esas cosas, en todos esos, le decimos bendiciones, pero voy a decir la palabra que a mí me gusta, beneficios que Dios tiene a nuestra disposición. ¿Para qué? Para vivir la vida cristiana de una manera correcta, para que tengamos la capacidad necesaria para poder funcionar en medio de un mundo complicado, caótico, con problemas, con enfermedades, con deficiencias y poder vivirlo de una manera correcta. Esa es la omnipotencia de Dios disponible para nosotros. Claro que tenemos que no dejar de recordar que nosotros también tenemos a nuestra disposición la omnipotencia de Dios Espíritu Santo, que está ¿en dónde? En la llenura del Espíritu Santo.
Entonces tenemos dos líneas de poder. Y esto quería yo hacer énfasis porque a veces sí hacemos énfasis, hablamos de Dios Espíritu Santo. Pero se nos olvida también recordar que la omnipotencia de Dios Padre también está a nuestra disposición para que funcionemos por medio de los activos invisibles. Como a Jesucristo, vuelvo a repetir esto porque es algo que quiero que quede inculcado, como Dios también, 100% Dios, 100% hombre, tenía la capacidad de levantarse de entre los muertos, sí, claro que sí, y restablecer su humanidad. Sin embargo, en la unión hipostática, Él voluntariamente restringió todos sus atributos para funcionar como 100% hombre. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, Juan capítulo 10, versículo 17 y 18, Juan 10, 17 y 18, dice así: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, está diciendo, yo puedo hacerlo, yo tengo el poder, soy Dios. Pero hice este compromiso, hice esta decisión de restringir mis atributos para poder llegar al punto importante de estar acreditado para poder tomar nuestro lugar en la cruz. Durante la unión hipostática, acuérdense que dentro de nuestras dispensaciones o la división que hacemos, aquí tenemos el cuadro al frente, tenemos tres grandes divisiones que son teocéntricas, cristocéntricas y escatológicas. Ya ustedes ya las conocen perfectamente. Y en la teocéntrica tenemos el jardín del Edén y la dispensación de los gentiles y de Israel. En las cristocéntricas tenemos la unión hipostática, que es de la que estamos hablando, que se está llevando a cabo, y vamos a terminar viendo el final de la unión hipostática para que inicie la iglesia como un injerto, ¿verdad? Ahí en esa posición, ahorita vamos a hablar de ese concepto. Y luego tenemos las escatológicas, que es la tribulación, en donde nosotros no vamos a estar presentes y luego regresaremos con el Señor a reinar durante 1000 años en el milenio, para posteriormente llevar a cabo el juicio final, el gran trono blanco para los no creyentes, para nosotros solamente irnos a vivir con el Señor ya eternamente con Él, ¿verdad? Entonces, durante esta unión hipostática, incluimos ahí desde su nacimiento, que ya comenzamos a ver, incluimos su vida, su ministerio durante 3 años, incluimos la muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección y su ascensión al tercer cielo. Ahí durante todo este tiempo, la omnipotencia de Dios Hijo siguió manteniendo el universo en una sola pieza. No falló. Los días eran de 24 horas, los años eran de 365, bueno, a excepción de los cambios en días, en años bisiestos y todo esto, pero seguía todo exactamente igual, correctamente funcionando. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 17. 1:17. Dice así: y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen o subsisten, que sería una palabra muy clara. En Él es, y Él es antes de todas las cosas, y continúa siendo, y en Él todas las cosas permanecen o subsisten. Hebreos capítulo 1. Hebreos 1:3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es, está hablando de Jesucristo, el resplandor, o sea, la imagen exacta, ¿verdad? Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar o de proveer la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios Padre en las alturas.
Así que el mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos es el mismo poder al cual usted y yo tenemos acceso para todos los creyentes de nuestra dispensación de la iglesia, poder ejecutar el plan protocolo de Dios para vivir correctamente. Para los que estén vivos, o si nos toca a nosotros estar vivos cuando el Señor venga, estamos hablando de el arrebatamiento o el rapto. Aquí en este momento, la omnipotencia de Dios Espíritu Santo es el que proveerá un cuerpo de resurrección a los que estemos vivos, si nos toca a nosotros. Si nosotros estamos vivos, pues nosotros venimos con el Señor, ¿verdad? Pero los que estén vivos en ese momento podrán tener un cuerpo de resurrección que Dios Espíritu Santo lo proveerá. Es un versículo muy conocido. Vamos a recordarlo. Primero los Corintios, capítulo 15. El versículo 52. 15:52 de Primera a los Corintios. Dice así, Primera de Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. No se les olvide esto. Nosotros al morir en nuestra dispensación nos vamos directamente al tercer cielo, con un cuerpo temporal que Dios permite que con el cual podamos estar en el tercer cielo. Los que queden vivos van a ser transformados. Nosotros los que bajemos vamos a ser en ese momento, ahora sí, en un cuerpo ya permanente de resurrección. Pero esto debe quedar bien claro. Nosotros no vamos a ningún lado si no es al tercer cielo, ¿sí? Todos los muertos del Antiguo Testamento, ¿dónde están ahorita? En el tercer cielo, porque Dios inauguró el tercer cielo en el momento de su ascensión. Así que ya en la Hades ya no hay ningún miembro de la familia de Dios ni de la familia real. Todos vamos a estar allá en la presencia del Señor y bueno, regresaremos con Él para el momento del arrebatamiento. Entre la resurrección de Cristo y la resurrección de la iglesia es el periodo de mayor poder. ¿Sí se fijan cuál es el punto que estoy dando? La resurrección de Cristo, el final de la unión hipostática, esa fracción, estamos hablando de ella. Y hasta la resurrección de la iglesia, ¿cuál es esta? El rapto o el arrebatamiento, es el tiempo de mayor poder para el cristiano. En ninguna dispensación lo ha habido, ni lo habrá. Esta es la de máximo poder. Y fíjense qué interesante. La dispensación de mayor poder y donde los cristianos somos más flojos que nunca. Increíble, ¿verdad? Yo creo que entre más capacidades tenemos, yo creo que somos más flojos. No sé si eso será un problema, pero tenemos todo, la palabra de Dios completa. Tenemos el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que nos permite tener la fortaleza para seguir funcionando y que es la que le permite a usted que está ahí sentado y a mí que estoy aquí al frente mantenernos en esta posición por largo tiempo. No somos nosotros, no es, es que somos muy fieles y fervientes. No, hay cosas que sirven, pero lo importante aquí es lo sobrenatural. Por eso hago tanto énfasis en todo esto que sucedió y que es útil para nosotros usarlo. Para eso está, para que lo usemos. 40 días después de la resurrección del Señor Jesucristo, 40 días después, el Señor asciende y se sienta a la diestra de Dios Padre. ¿Qué sucedió con esto? Se interrumpe la dispensación de Israel, ahí se corta, se acaba. ¿Para qué? Para que se injerte, es un término que usa la palabra de Dios, es muy correcto. El otro día estaba viendo cómo injerta la gente de campo las plantas en estas, ¿verdad? Para meterlas ahí, las tapean y bueno, sigue creciendo ahora ya complementada. Eso hizo el Señor en este momento. Al momento de ascender y sentarse a la diestra de Dios Padre, se interrumpe la dispensación de Israel para que sea insertada la dispensación de la iglesia. Así que ¿de dónde venimos nosotros? No venimos de la dispensación de Israel, venimos de la dispensación de la unión hipostática. Y esto es bien importante entenderlo porque lo que el Señor Jesucristo hizo en la unión hipostática es la base para que nosotros continuemos. Así como lo fue los gentiles para que inicie Israel, como Israel para que inicie la unión hipostática, nosotros tenemos esta precedencia. ¿De dónde?
de la unión hipostática. De ahí venimos nosotros, de ahí, por eso tenemos tanta información, tantas cosas que el Señor hizo para que nosotros comenzáramos a funcionar. Y les dice a los apóstoles, hey, tranquilos, no estén preocupados, me voy, pero les voy a dejar todo el poder necesario para que ustedes funcionen. Filipenses capítulo 3, es una cita que no quiero que la pierda, vamos a trabajar ahí unos minutitos. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Nada más ese versículo, vamos a leerlo. Dice así. Y conocerle a Él, diríamos, yo conocerle a Él, y el poder de su resurrección, y la participación en sus padecimientos o sufrimientos, llegando a ser como Él, o sea, identificados con su muerte. Aquí hay 4 frases que ahí se las puse en sus hojas para que las recordemos, porque vamos a hacer énfasis en un detalle en cada una de ellas. Que le conozca, o que yo venga a conocerle, cualquiera de las expresiones está correcta. ¿A qué se refiere? A que lleguemos a la adultez espiritual, que lleguemos a tener autoestima espiritual, autonomía espiritual y madurez espiritual. Ese es el crecimiento del cristiano, ese es el fortalecimiento del cristiano. Es que si dijéramos bebé, adolescente, joven, adulto, maduro, ¿verdad? Ese es el mismo proceso, nomás que con términos más técnicos, ¿verdad? Y que tienen un significado, porque cuando hablamos de autonomía espiritual, ¿se acuerdan qué es esto? Autonomía. Yo sé quién soy para Dios, qué es Dios para mí, y ya tienes una base sólida sobre principios, sobre promesas muy sólido. Y luego viene la autonomía. Autonomía, ¿qué significa? Somos autónomos. Yo tengo información suficiente para aconsejar mi vida. Tengo que tomar una decisión, con doctrina la voy a tomar. Voy a decir no ante esto porque la doctrina me dice que no es correcto. Y luego, madurez espiritual. Y esto no piensen que porque ya llegamos ahí ya a descansar, no. Si usted se pone a descansar, regresa. Eso le llamamos reversionismo. Y luego tenemos la siguiente frase que dice el poder de la resurrección. ¿A qué se refiere? Los poderes que hemos estado hablando. El poder de Dios, omnipotencia de Dios Padre y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo, que ahora están disponibles ¿para quién? Para todos los miembros de la familia real que quieran ser positivos y crecer espiritualmente. Ahí están a nuestra disposición. Y luego número 3, participar en su sufrimiento. Miren, aquí no se está refiriendo a lo que mucha gente piensa, ay, es que Dios me castigó porque pequé, o por malas decisiones me sucedió esto, o estoy sufriendo porque Dios me está castigando. No se refiere a ese tipo de sufrimiento. Aquí cuando habla de sufrimiento, se está refiriendo a las 3 categorías de sufrimiento del cristiano. ¿Cuáles son estas 3 categorías? ¿Alguien se acuerda? Sufrimiento providencial. ¿Para qué es ese? Preventivo. Ese sufrimiento Dios lo permite en el cristiano. ¿Para qué? Para prevenirnos. Decirte, hey, cuidado, estás comenzando esto y va a ser serio, así que ten cuidado. A veces ponemos atención, a veces no ponemos atención, pero es un sufrimiento que Dios provee para nuestra prevención. Y luego sigue el sufrimiento de momentum. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Este sufrimiento tiene que ver con el proceso de crecimiento espiritual, en donde Dios nos permite que sucedan cosas para implementar lo que estamos aprendiendo. Ahí llega el momento oportuno. Y sí es cierto, la palabra de Dios dice muy claramente que nunca va a enviar algo más de lo que podemos soportar. Eso es muy claro. Pero si tú estás creciendo fuerte, lógicamente que va a haber cosas interesantes en la vida tuya que te permitan entender, aquí está el ejercicio, aquí estoy. ¿Se acuerdan que lo comparamos con el que va a hacer ejercicio al gimnasio, verdad? No va una sola vez, va toda la semana, o algunos días de la semana y constante, ¿no? El primer mes de enero y ya se le acabó en febrero, no, es todo el año. Eso es lo mismo exactamente, nomás que hablando espiritualmente. Y luego finalmente tenemos las pruebas de evidencia. Esas pruebas de evidencia es para el cristiano maduro, es el que ya está creciendo espiritualmente y está evidenciando en las pruebas su crecimiento espiritual, de madurez espiritual. Esto es fuerte, esta es una persona que va a caer.
Vamos a caer, o sea, nadie se sienta tan fuerte, dice la palabra de Dios, porque es el primero que cae, pero sí darnos cuenta que estamos en un proceso en donde Dios ya está trabajando de una manera más impactante en la vida nuestra. Eso es participar en su sufrimiento. Así que los sufrimientos más grandes en la vida están diseñados para bendecirnos a un grado que nos podemos impresionar, estremecer de lo increíble que está sucediendo en nuestra vida. Y nada es casualidad, y nada es la buena o mala suerte, es un plan perfecto de Dios para la vida de sus hijos, para la vida del creyente de la edad de la iglesia. Y finalmente tenemos la frase que dice, habiendo venido a ser como Cristo, con referencia a su muerte. En el versículo, hay varias versiones, pero esta es una manera también de describirlo, que dice, llegando a ser como Él en su muerte. Es lo mismo. Se refiere a los solucionadores de problemas que usó el Señor Jesucristo mientras que estuvo aquí, son los mismos solucionadores a los cuales usted y yo tenemos acceso para enfrentar nuestra vida diaria, útiles para enfrentar los desastres más grandes que usted se puede imaginar en su vida y de una manera tranquila. Claro, ¿nos mueve el tapete? Claro que sí. ¿Nos estremecen las situaciones? Claro que sí. Pero tenemos la fortaleza del Señor en medio de esas situaciones, aun cuando son increíblemente grandes. Habrá algunos de nosotros que pudiéramos decir, bueno, yo no he vivido situaciones tan graves. No sabemos qué viene, qué sigue. Decimos ahorita, ay, mis hijos están bien saludables. No sabemos qué viene. Yo estoy muy saludable, fui con el doctor y me dijo que estoy muy bien. No sabemos qué sigue. Hoy tengo trabajo y estoy bien a gusto y tengo todo lo que necesito. No sabemos qué viene. Esto es saber qué viene para nosotros, que vienen cosas increíbles, pero para que nos demos cuenta de la grandeza de lo que es Dios en la vida del cristiano y la fortaleza que nos puede proveer. Puse ahí un subtítulo para finalizar nuestra lección el día de hoy, que dice terminación de la unión hipostática, porque es lo que vamos a ver al final hoy, y la próxima semana comenzamos a ver a partir de ahí qué sigue, ¿verdad? En este proceso. La terminación, entonces, ¿con qué empieza? Con la ascensión del Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahí empieza la finalización de la unión hipostática. ¿Qué es la ascensión? Porque hablamos mucho de la ascensión del Señor. La ascensión se trata de una transferencia de la residencia del Señor Jesucristo en su humanidad de la tierra al tercer cielo con un cuerpo de resurrección. Es decir, ascender y sentarse a la diestra de Dios Padre allá. Esta resurrección, esta ascensión, combinan lo que nosotros llamamos la victoria estratégica del Señor Jesucristo. O sea, se llevó a cabo. ¿Se acuerdan por qué hablamos que fue a predicar? Y dijimos que predicar es una palabra pues no muy correctamente usada para decir que el alma del Señor Jesucristo fue a la Hades. ¿Qué dijimos que era? Proclamación. Claro que sí, eso fue. A proclamar lo que había sucedido, lo que todos esos ángeles demoníacos trataron de evitar, estaba proclamando el Señor Jesucristo. No se logró, no lograron su cometido. Aquí está el final importante que estábamos preparando y que se preparó de antemano y se sabía que iba a suceder por la omnisapiencia de Dios, que es el triunfo estratégico, la resurrección del Señor Jesucristo y su ascensión al tercer cielo. Así que la ascensión se basa en la capacidad de su cuerpo. No me diga cómo, no sé cómo, es Dios. ¿Cómo es posible que estuvo aquí en la tierra ese tiempo y que fue visto por muchísimas gentes, muchísimas, incluyendo a todos sus apóstoles, y que pudo en forma horizontal transportarse, cruzando puertas, haciendo, no me diga cómo, no sé cómo, es Dios, con un cuerpo de resurrección. Eso sí le puedo decir, nada más hasta ahí, y que podía hacerlo. Pero también tenía la capacidad de hacerlo verticalmente y transportarse hasta el tercer cielo. Y es donde está su humanidad sentado a la diestra de Dios Padre. Su ascensión sucedió 10 días antes
de que empezara la dispensación de la iglesia. ¿Ok? ¿Sí vamos ahí bien? Voy a recapitular poquito para que lo ubiquen en tiempo. Sucede la muerte del Señor Jesucristo física, bueno, espiritual en primer lugar y luego física. Va a la tumba. El Señor baja en su alma, en su espíritu al tercer cielo, su alma al Hadés, a los compartimentos del Hadés. Regresa, es resurrecto, 40 días todavía presente aquí en la tierra, asciende al tercer cielo y 10 días después, el día de Pentecostés, se inicia la dispensación de la iglesia. ¿Vamos caminando juntos? Sí. No se preocupen si algún detalle se olvida o no se entiende, vamos a seguir ahí macheteando el punto. Entonces, sucede pues entonces el inicio de la dispensación de la iglesia, porque el Señor, habiendo llegado al tercer cielo, su humanidad se sienta a la diestra de Dios Padre, a la derecha de Dios Padre, y recibe su título real, su tercer título real, Rey de Reyes y Señor de Señores, Lucero de la mañana. El Señor profetizó todo esto y estaba profetizado que todo esto iba a suceder. Antes de su ascensión, profetizó el inicio de la edad de la iglesia como una extensión o el continuo paso de la unión hipostática ahora a la dispensación de la iglesia. En Hechos, y con este versículo terminamos, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Vamos bien de tiempo, así que podemos verlo con calmita. Hechos capítulo 1, primero el versículo 5. Dice así. Dice, pues Juan bautizó con agua. Este bautismo hay que recordar que es una identificación con el creyente para la dispensación de Israel. Todavía estaba terminando la dispensación en este proceso. Pero vosotros, aquí es el cambio, serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Cuántos? 10 días. 10 días, no se les olvide, para que los tiempos vayan quedando ahí bien claros. Entonces, Juan bautizó con agua, fue el tiempo, pero vosotros, ahora la nueva dispensación de la iglesia, serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días, 10 exactamente. ¿Cuándo somos bautizados por el Espíritu Santo nosotros, los miembros ya de esta dispensación? En el momento en que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, somos bautizados por el Espíritu Santo. Es decir, somos identificados con Cristo. Bautismo es lo que significa identificación, identificados con Cristo. Quiere decir que ahora estamos identificados con su muerte, con su sepultura, con su resurrección, con su ascensión, posicionalmente. Acuérdense que estas dos palabras son claves para entender estos conceptos, posición y experiencia. Una es la posición que ya tenemos y otro cuando lo experimentemos ahora nosotros. Y eso lo vamos a suceder cuando, pues cuando muramos nos vamos a ir a la presencia de Dios. O que venga el Señor por nosotros también va a suceder esto. Eso va a ser la experiencia. Así que el bautismo del Espíritu Santo es el medio para que nosotros recibamos el poder de Dios Espíritu Santo. Y en el momento de creer también tenemos la omnipotencia de Dios Padre a nuestra disposición por medio de los activos invisibles, de todos los beneficios que Dios ha provisto para nosotros. Versículo 8. Lógico que en este periodo del versículo 5 al versículo 8, los discípulos pues estaban bien preocupados porque no sabían qué iba a suceder, pues ya se le estaba yendo el maestro, el Señor Jesucristo. Entonces dice el versículo 6, los que estaban ahí reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás este tiempo el reino a Israel? Está hablando del milenio, porque acuérdense que este injerto que está aquí es la iglesia, la continuación de ellos es hasta entonces. Entonces dice, ¿qué va a pasar? Y él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas en que el Padre ha fijado con su propia autoridad. ¿Qué les dijo? Pues no, ustedes no lo van a saber mucho de esto. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y en el original sería adentro de ustedes. Cuando el Espíritu Santo venga adentro de ustedes, y me seréis testigos, o sea, serán testimonio en Jerusalén, en Judea,
en Samaria y hasta los confines de la tierra, o sea, las partes más lejanas de la tierra. Y es ahí donde estamos nosotros ahora. Nuestra dispensación, la dispensación de la iglesia, con todo el poder de Dios Padre y el poder de Dios Espíritu Santo a nuestra disposición. Y tenemos un intercesor, ¿verdad? Dios Espíritu Santo está ahí, trabajando con nosotros. Y cuando nos comunicamos con Dios Padre, tenemos un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces tenemos todas las herramientas necesarias y la próxima semana caminamos de este punto en adelante. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde porque nos permites entender, Señor, cosas tan increíbles, Señor, porque son divinas en nuestra mente humana, gracias a Dios Espíritu Santo que nos permite poder tener captación de ello, entenderlo claramente y que no sea un conocimiento académico, Padre, sino un conocimiento en nuestra alma, en nuestro espíritu, que sea un conocimiento claro, preciso, Señor, que nos permita tener esa confianza para poder funcionar día tras día, Señor, con tus recursos. Padre, si tú nos das vida para nuestra próxima lección, pues estar aquí presentes para seguir avanzando en este proceso. En el nombre de Cristo Jesús suplicamos todo esto. Amén.